Hola a todos y a todas, mi nombre es Lidia Carrascal Cuadrado y hoy vengo a presentar una parte de mi trabajo de investigación titulado Coreografiar el silencio, memoria, danza y canción en Rojos de Miquel Barcelona, en este tercer Congreso Internacional en las Artes del Espectáculo. La cuestión de la Guerra Civil Española ha sido ampliamente estudiada desde muchos puntos de vista. A través del arte se puede llegar a apreciar una libertad expresiva que no sería posible en el periodo de la dictadura. En ocasiones, estas expresiones parten de testimonios del trauma experimentado y se observa una amplia representación en el género novelístico y cinematográfico. Pero no se pueden obviar otras artes que también se acercan al trauma y sus consecuencias, como lo son la pintura o la danza, en referencia a este último arte, y a pesar de que sí es cierto que en los últimos años se ha visto un creciente interés por esta temática, que se refleja en algunas carteleras de los escenarios, resulta complicado encontrar estudios contemporáneos que analicen la necesidad de su creación. La realidad es que no es una tarea sencilla plasmar la intrincada historia y las diversas experiencias en un espectáculo de danza, aunque no es realizable. Un ejemplo modélico es el que se estrenó de la mano del coreógrafo Miquel Barcelona en 2022, Rojos, y que traigo a la presente ponencia. El vídeo de la coreografía no se encuentra actualmente publicado, pero muy amablemente el coreógrafo, y desde aquí gracias, me lo compartió para poder estudiar esta obra, por lo que mostraré algunas capturas de pantalla de esta representación. Según el propio bailarín, esta representación surge tras una investigación de más de 2 años sobre la época de posguerra, en un momento en el que los huecos en la memoria de la civilización eran muy palpables para él. El fin de su obra es que se recuerde lo que sí ha estado presente durante tantos años. Para ello, utiliza el lenguaje de la danza contemporánea y se sumerge en conceptos ligados al trauma, como la memoria, contextualizándola en espacios parcos de escenografía, como veremos, pero que evocan imaginarios colectivos. No solo esto, sino que llama también la atención a esas vidas clandestinas y silenciadas de la época de la posguerra, aunando nuestro presente con una historia que por muchos años fue ocultada, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la memoria colectiva. Debido a la extensión de esta obra, no la analizo al completo, dura alrededor de 1 hora, hora y cuarto, sino que escojo ciertos motivos, específicamente dos. Por un lado, el motivo del silencio, que se trata de un eje transversal durante toda la obra, que busca demostrar su herencia en las memorias que aún se conservan. Unido a este, también destaco lo que los propios bailarines en sus cantos y discursos llaman desmemoria, reflejando el silencio no solo con movimientos, sino también con palabras. La historia que los bailarines se proponen contar se sitúa en un espacio, como ya he mencionado, carente de escenografía. En un principio solo vemos a los 4 protagonistas alumbrados por un cenital, introduciéndonos a los personajes de la historia. Más adelante el espacio evoluciona, si bien no da un gran cambio. Aparecen briznas y vigas de madera simbolizando, según mi lectura, o bien un cobertizo o bien el interior de un tren, lugares de refugio de muchos republicanos durante la guerra y la posguerra. Y en el caso del último, también temido transporte hacia cárceles o campos de concentración. El efecto que provoca esta escasez de escenografía y de objetos en general, incrementada más aún por la oscura y claustrofóbica iluminación, es de pobreza. No hay lugar para que el espectador se distraiga de los movimientos de los bailarines. La obra, pasando ya al análisis, comienza con más de 1 minuto de completo silencio. Este silencio solo se rompe con las pisadas rítmicas de los bailarines, que en una formación circular, como la que se observa en la captura de pantalla, se encuentran mirando hacia el suelo. El ritmo, marcado solo
por los pies descalzos de los artistas puede recordar a un ejército que acecha a los que se esconden, una presencia del terror constante que los ciudadanos de muchas poblaciones vivían. A este ritmo se le suma la voz de uno de los artistas que canta murmullos, desasosiego, pueblo que no oye su jaleo, referenciando al silencio en el que se ha sumido un pueblo al que se le ha impedido comunicarse, solo a través de murmullos. Elizabeth Jelin habla del silencio forzado debido a la experiencia de un evento traumático como lo es una guerra civil. La siguiente estrofa es aún más reveladora, si cabe: silencio y miedo, repetida en varias ocasiones, marcando el objetivo de este ballet: romper el silencio hablando o bailándolo. El coreógrafo es consciente de que la tarea que está intentando llevar a cabo no es fácil, por lo que elige sus movimientos con la mayor intención de que sean capaces de transmitir su significado, siguiendo lo que Janet Adshead teoriza en su estudio Dance Analysis. Para ilustrar este hecho, recalcó un pequeño pero significativo fragmento de la obra. Alrededor del minuto 10, prácticamente acaba de comenzar la representación, vemos cómo los bailarines comienzan una serie de movimientos de corte agresivo, que sería la primera de las capturas de pantalla, sin apenas mover el tronco inferior. Los brazos y el torso se abren con amplitud, señalando amenazantes al público. Se trata de una escena de violencia donde los protagonistas son los receptores de numerosos golpes, mientras son señalados como culpables, como rojos. Tras los movimientos intensos, los espectadores observan que se unen en comunidad y comienzan a bailar con la mano en la boca, como si de una mordaza se tratase, que esta sería la segunda de las capturas de pantalla. Se les ha privado de su expresión a través de la crueldad. Richards explica cómo, y cito, la violencia estableció las fronteras económicas y sociales de los territorios de España y anti-España. Cierro cita. Como creo que ya se ha ido entreviendo, las canciones también definen el significativo silencio, y esto en sí podría tomarse como una gran contradicción, ya que dicho silencio se interrumpe con los gritos y con los cantos. Pero, si se me permite decir, los movimientos, en conjunto con estas canciones, marcan de forma mucho más explícita el porqué de ese silencio como uno de los protagonistas de la obra. El uso de estas canciones de corte popular y de creación propia generan una sensación de familiarización en el público, quien acostumbra a escuchar este género debido a la popularidad del folclore y las fiestas regionales, que, por ejemplo, según Hernández y Rina, y abro cita, frente a las celebraciones políticas de nuevo cuño que carecían de arraigo social, las festividades populares llevaban años asentadas entre los ciudadanos. Cierro cita. Sin embargo, hay otro motivo que no puede obviarse. El folclore también fue utilizado por el régimen franquista como elemento legitimador, porque, y cito, es capaz de proporcionar el sistema político una continuidad fundamental y atemporal, orgánica, incluso más profunda que la que se obtiene con la historia. Cierro cita. Y esta cita es de Asunción Criado. El gobierno tomó control de las fiestas populares y del folclore, en general, prohibiendo muchísimas tradiciones que incluían danzas y cantos. Podría decirse que en realidad no se trata de un solo silencio, sino de silencios en plural. Una escena que me gustaría resaltar en cuanto a las canciones populares se desarrolla más o menos a mitad de la obra. Los 4 bailarines comienzan a cantar otra canción popular, mientras una de las vigas de madera, que ahora se encuentra en vertical debido a su trabajo, les aplasta poco a poco, simbolizando los trabajos forzosos por los que muchos morían en los campos. La imagen de la captura de pantalla referencia a este momento específicamente. Este uso de los cuerpos lo analizo en un apartado diferente que no traigo a esta ponencia, pero lo que me interesa de este fragmento es que la letra vuelve a remarcar ese silencio y esta vez se referencia a la guerra como si de una piedra se tratase, entorpeciendo a los humanos que tropiezan con ella una y otra vez.
Voces sin ganas de hablar llevan a un mismo sendero. Reguero, reguero, luchas entre guerras, todas acaban igual. ¿Quién es el malo y el bueno? Pero aún hay más. La canción continúa en catalán, un idioma que se prohibió durante la dictadura. De esta forma, el coreógrafo consigue introducir una pluralidad de voces y expresar la oposición y resistencia en más de un idioma, además de representar la comunidad catalana, que solo podía utilizar su lengua en espacios íntimos, desterrando parte de su identidad por miedo a las repercusiones. Esta misma canción dice: acostumbrados a callar, la voz a resguardo de los altares, árboles y piedras que esconden sangre, de los pueblos con bocas de barro, reguero, reguero. Los cantos, entonces, podían utilizarse como una manifestación de su inconformidad, de la no asimilación del régimen de la población. En A Time of Silence, Richards explica que las canciones populares servían, y cito, es mi traducción, como una forma de que las personas expresen su derecho a no comprender todas las cosas tal y como son, y a convertir esta afirmación de lo absurdo en una declaración de la máxima lucidez. Cierro cita. Su voz había sido censurada, por lo que buscan las maneras de recobrar su libertad recurriendo a la tradición musical. Las repercusiones de ir en contra de un régimen totalitario como lo fue el franquismo eran temidas por la población, pero la disconformidad se palpaba en muchos hogares, el único refugio que algunos podían mantener. Estas escenas representan el proceso de represión de la voz que se vivió durante la guerra y la consiguiente dictadura. A través de los espacios donde los ritmos, los movimientos y las referencias al propio silencio son los protagonistas, Miquel Barcelona consigue activar una memoria y un conocimiento que había sido relegado a un segundo plano tras la democracia, tras el nunca jamás que Paloma Aguilar explica en su estudio, que se instauró a consecuencia del trauma y del miedo a la repetición del conflicto. No puedo cerrar este breve análisis sin referirme también a la conclusión de la propia coreografía. Los bailarines, que están completamente desnudos y desprovistos de cualquier defensa, son bañados en sangre hasta estar completamente rojos. Es la sangre de todas aquellas víctimas de la guerra que vuelve a su origen, la tierra. Este punto final añade un significado más al título, que curiosamente se encuentra en minúsculas, que no me he equivocado. No solo se refiere al término utilizado por los franquistas para denominar a los combatientes del bando republicano, sino al color y a la clara asimilación con la sangre derramada en una larga y exhausta guerra que, aunque finalizada, sigue marcando las memorias de la población. La danza y otras disciplinas como el teatro permiten elaborar un espectáculo en el que el silencio y el uso de los cuerpos son el eje conductor. El público se sitúa como espectador del terror y horror vivido durante la guerra y la posguerra, y los artistas interactúan directamente con el público en momentos decisivos en su historia, interpelándoles incluso a golpes de linterna y dirigiendo sus palabras a ellos. El silencio, impuesto por la dictadura y más adelante por una democracia que intentaba dar sus primeros pasos, es roto a través de la palabra, bien con canciones populares, bien con discursos y a la vez con movimientos que, con gestos universales como esa mano en la boca, denuncian el abuso de poder sobre la libertad que se dio. El baile es una de las artes más aptas para la representación de hechos históricos, debido a su afinidad al teatro y al uso de música y canto. Pero además, Lepecki teoriza sobre ese fenómeno llamado danza, que la última década, y cito, se ha convertido en un referente fundamental para pensar, crear y comisariar el arte visual basado en la performance. Cierro cita. Por este motivo, los estudios y las iniciativas que busquen enlazar la danza con otros ámbitos como la historia y esa perduración de la memoria o la literatura son esenciales para descubrir una dimensión que en muchas ocasiones no se había contemplado hasta que es expresado a través de los movimientos y del cuerpo.
Capturar, articular y reinterpretar las memorias dolorosas de un bando perdedor no es una tarea fácil. El fracaso no solo significó una pérdida del propio pasado, sino también de los ideales, de la voz y de la identidad de los individuos, despojados de su ser a través de la violencia y el miedo, motivos constantes que buscan transmitir un fuerte mensaje de concienciación de estas privaciones, deshacerse de la memoria implantada en la sociedad y despertar los lazos creados a partir de eventos traumáticos. Muchísimas gracias por su atención.